El poder de la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos. Soy Françoise Nieto Pom. Y yo, Catalina Alvarado Niño. Y junto a talentosas actrices y escritoras les contaremos nuestras experiencias y reflexiones sobre lo que significa ser mujer. Somos Mujeres al Desnudo. Hola, estamos otra vez en Mujeres al Desnudo con Malca Espinel. Hola. Y obviamente con Cata. A Cata la tenemos aquí. Hola, Cata. Tan cerca pero tan lejos. Hola, mucho gusto. Bueno, con este nuevo formato todo es un poco más... tratamos de que sea más producido. Pero pues, ¿qué opinas, Cata, de nuestro estudio? No, está divino, divino, divino. Ojalá pronto pueda estar allá con ustedes. Pues ojalá. Bueno, nuestra invitada de hoy, además, es mi gran amiga de toda la vida, por lo cual este episodio sí, es muy especial para mí. Yo sé que también es muy especial para la Malca. Yo estoy muy contenta de poder compartir esta historia. Así es. Y la verdad, el formato de hoy es un poquito diferente. Como siempre innovamos, vamos a hacer una historia a 2 manos y media. Y entonces esto es como... Había una vez unas amigas que eran muy amigas y que se conocían desde que eran muy niñas. No voy a decir desde cuándo para que no sepan Exacto. O sea, la edad exacta, pero pasó el tiempo y siguieron siendo amigas. Y yo conozco también a mi amiga, que es Malca, obviamente, que las pocas veces que Malca se ha puesto molesta o brava conmigo, resuelve que no me habla y no me contesta el teléfono. Y en esta ocasión nos habíamos visto porque Malca había venido aquí a grabar con su hijo y nos vimos. Y yo sabía que su mamá estaba enferma. Su mamá es una mujer muy especial, obviamente en mi vida también, porque, bueno, ella me conoce a mí de toda la vida. Y pues nos vimos, hablamos. Yo sabía que Rebeca no estaba bien, pero nada, me fui para mi casa y Malca me hace una pregunta bastante peculiar. ¿Tú conoces a alguien en Tbilisi? Yo no, la verdad, no conozco a nadie en Tbilisi. Y ese fue el final de la conversación de ese día por texto. Luego por la noche, Malquita me llamó y me dijo, me tengo que ir para Colombia porque mi mamá está muy mal. Y yo me puse muy triste, lo sentí mucho, Malquita se fue para Colombia e infelizmente esa noche Rebeca falleció. Y yo me preocupé mucho por Malquita y empecé a llamarla después, a preguntarle que cuando venía a Miami, que qué pasaba. Me dijo que no se demoraba mucho, que iba a estar en Colombia muy rápido, 3 días. Y yo dije, pero 3 días, ¿cómo así? ¿Tan rápido? ¿Qué pasó? Y más nunca me quiso volver a contestar el teléfono. Le dije, voy para Miami. No. Respuesta, sí, nos vemos, no nos vemos. Bueno, ok. Pero contéstame el mensaje. 3 días después me contestaba el mensaje. Y así pasaron un par de semanas. Y yo me preocupé mucho porque dije, yo debía hacer algo que a Malca le molestó mucho, porque no me contesta el teléfono, no me llama, o está muy deprimida y eso me preocupa más. Voy a tener que llamar a su hermana que es médico a ver qué le pasa. Hasta que finalmente me fui a visitar a otra amiga del colegio y dije, voy a intentarle a Malca una vez más. Y la llamo y me contesta el teléfono. Y yo la veo en las penumbras. Y yo dije, no, ¿qué le pasó? Está en el hospital. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la veo con un bebé. Le dije, te voy a presentar a alguien. Sí, y me muestra un bebé. Y yo, ¿un bebé? Malquis, ¿pero de dónde sacaste ese bebé? ¿Qué pasó? Y ella me contesta, del hospital. Del hospital. Ok, ¿pero en dónde estás? En Georgia. ¿En Georgia? Sí, en Tbilisi. Entonces ahí empecé a pensar en la conversación de Tbilisi, Georgia, y dije, Malca está en Tbilisi, Georgia. ¿Adoptaste un bebé? Y me dice, no. Y ahí me quedé más confundida. Así que ahora ese pedazo de la historia sí le toca a Malca. Sí. Bueno, la historia empieza mucho antes, ¿no? Creo que para mí tener hijos creo que
ese tema se había como clausurado porque, o sea, cuando las mujeres llegan a cierta edad es como que ya no pueden tener bebés, ¿no? Y tampoco tenía una pareja, o sea, cuando estaba más joven, como para decir, ok, esta es la persona con el que voy a tener un hijo. Pero bueno, más adelante en mi vida conocí a alguien y esta persona tenía un hijo. Y Al que Malca se le ha dedicado mucho. sí, entonces, pues es como si fuera mío, ¿no? Pero yo sentía que yo quería tener un hijo propio, porque igual, o sea, compartir un hijo con la mamá es un tema un poco difícil y complicado. Entonces, también vi que disfruté mucho, ¿no? Disfruté mucho esa parte de ser mamá. Entonces yo dije, bueno, creo que me gustaría explorar las opciones. Y pues estaba viendo distintas opciones, entre ellas adoptar. Y de pronto, no me acuerdo si fue que vi a alguien que lo hizo, creo que una conocida que hizo surrogacy. Sí. Que suena mejor en inglés surrogacy que en español vientre alquilado. Exacto, sí, eso suena un poco... Un poco brutal. Sí, brutal. Y entonces yo me puse a averiguar cómo funciona, qué hay que hacer, y busqué en distintas agencias, ¿no? Porque son agencias que hacen todo el proceso. Y averigüé en varios sitios, inicialmente Ucrania, porque Ucrania es como, o era, ahora con la guerra las cosas han cambiado, pero era el sitio donde se hacía la mayoría de los procedimientos, y era como un poco más fácil, porque depende del país, las leyes cambian, ¿no? Y se complica un poco más, depende de dónde lo vayan a hacer. En Ucrania, una vez nace el bebé, es de los padres que hicieron la donación del embrión. Sí, exacto. Entonces, la que lleva el bebé, la surrogate, ella no tiene derecho sobre el bebé, que es lo ideal, ¿no? Porque uno no sabe en el futuro si van a ir a reclamar el bebé o no. Entonces, eso era una parte muy importante. Y después averigué un poco más y vi que como en Ucrania ya no lo estaban haciendo tanto por la cuestión de la guerra, algunas agencias se mudaron a Georgia. Y ahí fue donde empezó pues la búsqueda del proceso. Y obviamente son varios pasos. Uno habla con la agencia. Esto lo que hay que hacer es viajamos a Georgia inicialmente, y para hacer pues la donación. Pero tú ya habías yo ya tenía, pues sí, hacía un año antes de que naciera, ¿no? Y ahí pues para darse de verdad uno cuenta que es algo legítimo, porque también uno sabe, desde lejos le pueden decir a uno muchas cosas, pero vaya uno a saber, ¿no? Si es de verdad, es una agencia seria y es legítima. Entonces, todo estaba en orden, aparentemente. Y ellos en ese momento empiezan a buscar la persona que va a poner su vientre para el bebé. Y de pronto nos llaman, tenemos la persona, es una persona joven, creo que tenía como 21 años. Súper joven. Sí, ellas buscan una persona más o menos en los 20, ¿no? Porque dicen que es más seguro, ¿no? Que el bebé salga más sano y que... Es que, bueno, las mujeres a los 20 están muy vitales. Exacto. Entonces, y les hacen una cantidad de exámenes médicos para darse cuenta que son saludables, que se van a cuidar, y ellas tienen que firmar un contrato. La mayoría de estas mujeres, pues, obviamente lo hacen por razones económicas, ¿no? Por lo general son mujeres que son de bajos ingresos, y es una opción para algunas mujeres y en algunos países en especial, ¿no? Y bueno, entonces accedimos, y ahí fue cuando comenzó todo este
proceso en realidad. Nos llaman, porque era todo por WhatsApp, básicamente, ¿no? Entonces nos mandan un mensaje como al mes. Al mes de tu haber ido a Georgia. No, al mes de que ya habían conseguido a la persona que que parece que el embrión ya había, ¿cómo dice? Agarrado, sí. Que el embrión ya había agarrado y que parecía que ya... Porque cuando ellos encuentran a la mujer, ellos hacen el implante de una vez. Sí, de una vez. Y si el embrión agarra, ahí es cuando te llaman. Me llaman y me avisan que parece que sí. Después, más adelante, entonces ya te empiezan a mandar los ultrasonidos para ver cómo va avanzando, ¿no? Y pues nosotros esperando pues que nos dijeran si iba a ser niño o niña, ¿no? Después de a los 4 meses nos confirmaron. O sea, yo inicialmente quería que fuera niña. pero el destino. El destino, ¿no? Ya uno no se puede poner a tan selectivo porque, o sea, ya es lo que salga. A ese punto, exacto, a ese punto es ya, o sea, ya lo que sea, con tal de que esté sano. Eso es lo más importante. Lo más importante, exacto. Pero ustedes nunca tuvieron contacto con No, la mamá. nunca, absolutamente nunca. O sea, nos mostraron fotos de ella, nos mostraron fotos de ella embarazada y ultrasonidos, pero nunca nosotros nos comunicamos con ella. Ella no sé si sabía quiénes éramos, no creo tampoco. Y era más la comunicación con la agencia, ¿no? Si había algún problema, alguna pregunta, nos comunicábamos con ellos y nosotros no le contamos a nadie. La única persona que le contamos fue a mi mamá y a la mamá de mi esposo y a nadie más porque, o sea, yo ya había tomado una decisión y no quería que, o sea, ni comentarios, ni que nadie me fuera a convencer de lo contrario. O sea, era una decisión ya tomada y solamente había una dirección hacia adelante. Después, en ese mismo proceso, mi mamá se enfermó y, o sea, fue como algo bastante agridulce, ¿no? Porque mientras por un lado estaba el bebé que estaba en camino, mi mamá o sea, la salud de mi mamá estaba empeorando. Y el día que mi mamá se puso tan mala y que la llevaron al hospital, me llamaron y me dijeron, la mujer rompió fuente el mismo día. Que fue el día que nos habíamos visto aquí. Fue algo como que mi corazón estaba como partido. Creo que en ese momento la parte del bebé pasó como de pronto a un segundo plano, ¿no? Porque yo estaba como más enfocada en llegar a Bogotá y a ver a mi mamá y contarle que el bebé había nacido, mostrarle una foto. Y yo no alcancé a llegar. Ella no lo vio. No se enteró. Claro, era un momento difícil y pues es como por un lado se estaba celebrando la vida, por otra había una despedida y sí creo que es normal que sea un momento que sí. Imposible predecirlo, imposible saber cómo uno se va a manejar, qué va a pensar, claro. Cómo se va a sentir. Y además, como era la única persona, Rebeca era la única persona que sabía, pues era todavía más difícil porque no lo podías compartir con nadie. Pero yo estoy segura que eso fue un intercambio de un espíritu que llega y un espíritu que se va. Así es. Entonces... ¿Te quedaste en Bogotá poco Me quedé tiempo? en Bogotá poco tiempo porque tenía que regresar, obviamente, a estar con el bebé que había nacido y había nacido prematuro, 2 meses, ¿no? Ese no era, o sea, no eran los 9 meses, básicamente eran... Sí, no era la fecha probable de parto. Sí, y eso fue, o sea, todavía como el universo hace unas cosas que uno no entiende, ¿no? Justo el mismo día, casi como al mismo tiempo, ¿no? Que me avisan, mi mamá está yendo para el hospital, me avisan, la mujer rompió fuente. Por un lado mi mamá estaba peleando por su vida, por otro lado mi bebé también estaba peleando por su vida. Entonces, pues yo me quedo en Bogotá solamente unos pocos días porque tenía que regresar y arreglar todo para mi viaje. Obviamente mis hermanos no sabían
La mejor amiga tampoco. Nadie sabía, y obviamente un poco extraño, ¿no? Que yo me fuera tan rápido, que no esperara, que no estuviera más tiempo como acompañándolos, pero tenía yo que también la urgencia de ir a ver cómo estaba el bebé, y uno lejos, o sea, te mandan fotos y yo pidiendo que me mandaran como videos para ver cómo estaba, pero la comunicación no era la mejor en ese momento. Entonces, o sea, yo me fui sola porque mi esposo se quedó con el hijo como unas 2 semanas. Entonces yo me fui sola para allá. O sea, yo no conocía a nadie ni nada. Lo único que dije yo, pues me voy a quedar cerca al hospital para poder ir pues todos los días y verlo cómo sigue, como el proceso. Y así fue. Llegué yo allá, básicamente directamente al hospital para ver cómo estaba. Y un poco como el shock, ¿no? De ver al bebé que está entubado, que lo están alimentando por un tubo, que está súper pequeño, débil. O sea, como que uno queda así, como que ojalá. Y yo siempre preguntaba, no, todos los días, ¿cuánto está pesando? ¿Cuánto está pesando? Para que a ver que subiera de peso, porque decían que después de cierto peso ya puede alimentarse por el tetero, ¿no? Pero en ese momento era por un tubo que lo alimentaban, ¿no? Y a mí me parecía horrible, me parecía que de pronto estaba sufriendo. No, y con esa angustia de Rebeca y el bebé Sí, todo el tiempo. O sea, fue como, de pronto no me dio el tiempo para procesar lo del fallecimiento de mi mamá, el suficiente tiempo, porque de una vez yo salí para hacerme el cargo del bebé y para ver cómo estaba. Y bueno, yo iba todos los días allá desde la mañana hasta que, pues, más o menos como hasta las 6 de la tarde. Después me iba del hospital al donde me estaba quedando, y todos los días así, hasta que llegó mi esposo. Y bueno, por lo menos la compañía, porque yo me estaba enloqueciendo. Y mientras tanto yo llame, ¿no? Sí, entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, ya no puedo hacer más esto porque va a pensar que de verdad o la estoy evitando o estoy brava o lo que sea. Entonces, sí. Cuando me llamó Françoise con la otra amiga del colegio, entonces ahí yo dije, bueno, ya me toca decirle porque no puedo ya evitar más. Y es más, Françoise me dijo, yo creo que tú tienes que volver a Colombia porque no creo que has como procesado o hecho el duelo por tu mamá, estoy preocupada, todo. Entonces yo dije, no, yo le tengo que decir porque no le voy a decir, no voy a ir o no estoy bien, porque tampoco. Entonces ya le dije, mira, aquí hay alguien que te quiero presentar. Y le puse en video el bebé que creo ya estaba conmigo, ya lo habían dejado salir del hospital porque no los dejan salir hasta que cumplan 36 semanas. Entonces ya después que obviamente también tiene que estar saludable, en cierto peso, pero afortunadamente estaba bien atendido en el hospital. O sea, solo agradecimiento por las enfermeras y por los doctores allá. Él ahorita está súper sano, fuerte, que siempre fue como también un temor, ¿no? Porque uno le dice, no, prematuro, se demora en normalizar su crecimiento y todo, pero ya está súper grande, está súper saludable y yo creo que ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y sobre todo yo creo que para las mujeres, ¿no? Me parece a mí importante que hay opciones. Porque, claro, la mujer después de cierta edad es que ya, mejor retírese, no más, se acabó todo. Y los hombres pueden seguir teniendo hijos hasta quién sabe qué edad, ¿no? Pero la mujer siempre hay, entonces hay opciones, ¿no? Y, o sea, me parece importante que las mujeres sepan que esta es una opción que existe, ¿no? Y se puede hacer, y yo lo hice, y la verdad fue súper rápido y sin ningún inconveniente, básicamente. Obviamente hay muchos como estigmas. Sí, estigmas, pero yo creo que en este momento soy súper feliz Y se ve súper feliz, es una mamá radiante. Sí,
He sido, o sea, no es fácil, obviamente, pero uno va aprendiendo en el camino y se compensa todo eso de no dormir, de... Cata, que su tema es la maternidad. con la felicidad del bebé. Entiendo, esto es muy reciente, o sea, ¿cuánto tiene el bebé? El bebé tiene 8 meses. Claro, es muy, muy reciente. Sí. Y creo que, claro, ese estrellón con la maternidad, que es un tema del que toda la vida nos hablan, pero cuando llegamos a enfrentarlo no sabemos absolutamente nada. Nada, absolutamente. Y eso Es un que choque grandísimo. mi esposo tiene un hijo y él me dijo, no, tranquila, yo tuve un hijo y cuando nació Riv, es como que se le borró todo de la cabeza. Es que a uno no se le sabía borra. nada. Me tocó a mí explicarle, ¿no? Porque yo sí le preguntaba a las enfermeras cómo se hace esto, cómo se hace otro, cómo lo a cargo, porque igual son cosas que uno piensa que no son importantes, pero sí son importantes, cómo cargo al bebé, cómo le doy el tetero, todo eso. Pero él se le olvidó, se le borró todo de la cabeza, ¿no? Pero es que yo creo que es, por ejemplo, digamos que en mi caso, que yo cargué a mis hijos, digamos que 9 meses, igual cuando nacieron era como, tengo aquí una pequeña persona, una pequeña cosita al lado mío, qué extraño. O sea, y yo creo que esa sensación es igual, así uno lo haya tenido, lo adopte, Sí. haga un vientre alquilado. De pronto uno tiene otra criatura que uno se tiene que ubicar y en la mayoría de los casos los hombres saben poco. No, sí. Pero bueno, Sabemos él que no hay me una puedo cosa quedar, que él es un buen papá. Y es el instinto, o sea, como que hay Sí. una cosa que sí viene en nosotras y es el instinto que nos Así es. ayuda de alguna manera a entender cómo tratar a este pequeño ser que se ve tan indefenso. Así Entonces, digamos que nosotros siempre acudimos mucho como a ese instinto porque no hay, creo que todas antes, cuando nos estamos, digamos que preparando, hay cursos, hay como mucha preparación y nos damos cuenta ya cuando tenemos el bebé en brazos que esa preparación de todas maneras no es no es como que hay un paso a paso de cómo hacerlo. Y con Claro. respecto, digamos, a lo que dices que tu esposo que ya tenía un hijo y con que él decía como, ok, yo ya conozco la experiencia, muchas personas y parejas que tienen 2 hijos cuentan eso, que sienten que el segundo va a ser más fácil porque ya supieron cómo era. Evidentemente hay cosas que sí sirven, herramientas que ya tienes con el segundo y que fue gracias al primero que las adquiriste, pero son 2 personas totalmente diferentes. Claro. Son procesos totalmente diferentes. Mientras uno de pronto durmió mucho, el otro ya no quiere dormir y así en cada una de las etapas de su vida. Entonces, finalmente, este es como madres y como padres es un reto grandísimo porque parece que nunca vamos a estar totalmente preparados y lo único es escucharlos y pues hacerlo con todo el amor del mundo, que creo que es lo que salva toda esta experiencia. Claro, además que dependen de uno 100%, ¿no? O sea, ellos dependen de uno para todo y o sea, son tan chiquitos, no se pueden comunicar, no te pueden decir qué es lo que tienen, le toca a uno más o menos adivinar, tiene sueño, tiene hambre. Tiene un gas. Sí, entonces es todo un proceso de entender, ¿no? Que uno va conociéndolo poco a poco más. Sí. Ya va sabiendo uno, bueno, seguro tiene hambre o debe estar cansado. Pero sí es un proceso y, o sea, yo por lo menos no tenía ni idea por dónde empezar. Yo estaba bastante asustada, la verdad, ¿no? Porque yo dije, yo no sé ni cambiar un pañal, nunca he cambiado un pañal. Yo nunca, pues, le he dado de comer a un bebé. Nada, cero. Yo estaba, pero a ciegas. Entonces yo estaba bastante preocupada por ese sentido, por eso pregunté harto allá mientras estaba en el hospital y puse harta atención, ¿no? Porque después me iba a tocar a mí de pronto sola, y que mi esposo no había llegado. Yo dije, no, que me expliquen bastante bien cómo es. Bueno, pero Malquita, supremamente valiente en tomar la decisión también en venir al podcast a contar. Pero lo que yo todavía me pregunto es, ¿cómo hiciste para guardarte ese secreto todo ese tiempo? Porque cuando Malca finalmente me contó, nosotros íbamos por carretera manejando con Juliana. Y cuando yo veo ese bebé, yo, ¡Juliana! Estábamos en Santa Marta, Juliana mira y me dice, ¿qué? ¡Me voy a estrellar! Tengo que pararme en la carretera. Y Malca me dijo,
nadie más sabe. Y yo dije, oh, nadie más sabe y me tengo que guardar esto. ¿Cuánto tiempo voy a tener que guardar esto? Y me vi con mi hermana, hablé con otras amigas. ¿Ya has hablado con Mal que yo? Pues poco, la verdad, porque era demasiada emoción. Sí. Era demasiada emoción. La segunda persona que supo fue Françoise. Yo estaba, y además me había visto con tu mamá también súper guardadora del secreto. Sí. Entonces, Mi hermana ni siquiera sabía tampoco, y mi hermana, o sea, con mi hermana yo hablo bastante, ¿no? Pero ella tampoco sabía y yo esperé a estar ya aquí en Miami con el bebé para contarles. Ya, y como ya que lo además yo vieron. le decía a Marca, en algún momento les vas a tener que contar porque se van a encontrar en el lobby del edificio con un coche. Pero afortunadamente el apoyo que he recibido ha sido increíble, ¿no? De mi familia, de mis amigos, de mis amigas. Ha sido absolutamente increíble, que la verdad no me imaginé, y me pone súper contenta también, ¿no? Darse cuenta que uno tiene una red de apoyo. Sí, yo siempre soy que la tía, todas las tías. ¿Qué tienen? Pero ¿y cómo fue ese contarle ya, llegar con el bebé? Porque una cosa es cuando toda la familia sabe, todo el mundo está esperando el bebé, y otra cosa es llegar con un secreto de este tamaño. No, pues, por ejemplo, con mi hermana, cuando llegamos, yo inmediatamente quería que lo viera el pediatra acá. Entonces, ella trabaja en el mismo hospital donde está el pediatra. Y entonces yo le dije, voy a estar allá en el hospital para que nos encontremos de pronto para tomarnos un café o para almorzar, no sé qué. Entonces ella me dijo, tomémonos un ok, café. me avisa cuando salga de la cita. Yo, sí, claro. Ella no sabía qué cita porque yo tampoco le dije, ¿no? Entonces yo la llamo y ella, no he llegado. Yo le dije, ok, bueno, entonces yo dije, bueno, yo pensé, no, bueno, me voy en otra ocasión será. Entonces ya estaba yo saliendo del parqueadero y me dijo, no, acabo de llegar. Entonces yo le dije a mi esposo, parquéese aquí a un lado, voy a encontrarme con ella rápido y la voy a traer al carro. Y entonces yo le dije, necesito que me acompañe aquí al carro un segundito. Entonces ella estaba como toda, ¿qué está pasando? Esto está como muy raro. Y yo le dije, no, es que ya después cuando llegó al carro le dije, es que quiero presentarle a alguien, a su sobrino. Y abrí yo la puerta y claro, la otra casi se desmaya. Pero ella ha sido increíble, absolutamente increíble conmigo, o sea, conmigo y con el bebé. Qué bonito. De hecho, estaba pensando así como para mí, o sea, me parece muy chévere de alguna manera haber tomado esta decisión y no contarle a nadie porque creo que es algo tan personal y es una decisión tan, o sea, que finalmente sí, es bueno tener una red de apoyo, pero la mayoría de las cosas las vas a tener que asumir tú sola. Así es. Entonces sí tiene que ser sí o sí una decisión Súper de nosotras. personal. Entonces me parece chévere esa decisión que tuviste de pronto no escuchar otras voces, sino escucharte solo tú. Me parece muy bonito, pero sí, igual, como decía Fran ahorita, enfrentarse después de contar la noticia ya, que ha sido lo más de pronto extraño para ti o de pronto incómodo de eso, me imagino que es que a las personas les surgirán muchas preguntas, pues porque además como es una manera de llegar a ser madre no convencional. Claro. La gente me pregunta, ay, pero yo no te vi embarazada. ¿Cómo pasó? O sea, esa es la pregunta que por lo general me hacen, ¿no? En el edificio donde vivo o la otra vez fui a la universidad donde enseño con el bebé y algunas de las personas que trabajan ahí, pero ¿cómo así? Yo no te vi embarazada, ¿cómo así que tienes un bebé? ¿Es en serio que es tuyo? Esas son el tipo de preguntas como que la gente es un poco... ellos... o sea, obviamente que es normal, ¿no? Que para ellos tener un bebé es por la vía biológica, exacto, del embarazo, de la mamá que da... No que la otra vía no sea biológica, es también biológica. Sí, pero lo más frecuente es que la mamá del bebé quede embarazada y después llegue el bebé. Entonces, eso es como lo más común que veo yo que
la gente de pronto lo de surrogacy todavía no es como muy común de pronto. No se ve mucho todavía. Pues yo creo que ahí entran, digamos, objeciones de gente que por sus creencias religiosas o siente que tener que alquilar un vientre raya en su, no sé, en su ética o en Sí. su moralidad. Bueno, como muchas cosas en la vida. Pero pues esa fue tu decisión, asumida al 100%. Claro. Y feliz, además con un resultado. Yo no sé cuál es el porcentaje de éxito De los surrogacies. Pues, o sea, es bastante alto porque ellos, obviamente, que estudian bien el proceso, escogen bien a la surrogate. Lo que sí vi yo cuando estaba allá, hay muchas parejas que tienen mellizos, mellizos o gemelos. Bueno, mellizos o gemelos. Sí, porque, o sea, la mayoría de las personas que hacen surrogacy es que por alguna razón no pueden tener ellos mismos, la mujer no puede tener bebés, ¿no? La que alquila el vientre, el no, vientre. exacto. Por lo general, la mamá no puede tener de forma biológica Cargarlo, sí. Exacto. Entonces, vi mucho yo como gemelos y es porque de pronto no quieren pasar por ese proceso 2 veces y quieren tener 2 hijos. Oh, my goodness. Y entonces hacen ¿de una vez de dos? una vez 2, porque ellos pueden poner 2 embriones, dos embriones. sí, Oh, te dan la opción, ¿no? Te cuesta un poquito más, pero no te cuesta tanto como volver 2 veces a hacer el proceso. wow. Obviamente, para mí era no, porque con uno es más que suficiente. Además de que ya tienes otro. Además que tengo otro y yo pienso, ¿no? Yo después de todo esto, yo digo, ¿cómo hacen con gemelos? O sea, para mí es como una locura. O sea, uno no deben dormir, no deben descansar, no deben hacer nada. Porque, o sea, mientras uno está ahí, el otro llora y debe ser agotador. ¿No has pensado en tu mamá y sus 4 hijos? Pero no al tiempo. Sí, no para el tiempo, pero igual. Pero sí, no, obviamente es súper, o sea, yo pienso en eso también, yo digo, eso debió ser bien pesado, y uno no piensa en eso, ¿no? Porque uno va como creciendo, es normal. Sí, Mi mamá, médico, exacto. tiene 4 hijos, sí, no es importa, como que uno no normal. piensa mucho en cómo, cuando uno fue bebé hasta cuando uno está más adulto, cómo fue todo la crianza y todo lo que los papás, sobre todo la mamá, ¿no? Es, en nuestra época, criarlo uno debió ser súper pesado, porque 4, por ejemplo, 4, pues, en mi caso. Y no muy lejanos uno del otro. Sí, y hay, o sea, por ejemplo, de la familia de mi papá, una de mis tías tiene 8. Sí, igual. Imagina, 8 por parto natural. Sí. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo pues mi abuela tuvo 8 hijos, ambas abuelas mías, sí. Sí, es como que antes era, que uno dice, ¿cómo hacían? Eran unas heroínas, o sea, es que es imposible. Sí, heroínas también tuvieron 9, 11. No, o sea, y uno hasta que no tiene uno no se da cuenta, ¿no? Cómo es el trabajo que es criar un hijo. Es toda una, esto es toda una faena. Es toda una Sí. experiencia. O sea, yo Una pensé que iba a ser experiencia trabajo, pero no me imaginé tanto trabajo. Sí, es demasiado. Eso nos pasa a Es todas. demasiado y es demasiado, y en cada etapa uno siente que en alguna etapa ya va como, ya son más grandecitos, entonces ¿no? Cada etapa viene con su, Claro, Con su reto. reto. Sí. con su reto, entonces así es. particularmente para mí el primer año fue el más difícil porque es en el que la cabeza y todo aterriza, es como, ok, está bien, ya entendí, soy mamá, me cambió la vida por completo. Para Sí. mí fueron los primeros Entonces, 7. Para mí fue eso, pero sí, cada una obviamente en su proceso es diferente, pero siento que es como cuando uno siente como, ok, ya estoy cómoda con esto, ya lo sé manejar, pum, llega otra etapa. Ok, es un descubrimiento todo el tiempo también de nosotras mismas, ¿no? Como Sí. cómo también aprendemos a adaptarnos a esta nueva persona y estas nuevas experiencias.
Y yo, ahorita que estabas hablando de eso, que mirábamos como hacia atrás a nuestras mamás que tenían más hijos, 4, y mucho más atrás, nuestras abuelas, 9, 10. No sé si tú también has sentido como esa nueva conexión con la mamá, con la abuela, Claro. de entender un montón de cosas que sin ser mamá es imposible entender. Así es, tal cual, que uno dice, o sea, por ejemplo eso, como hizo mi mamá con cuatro hijos, si yo con uno aquí, con un bebé, estoy, mejor dicho, agotada totalmente. Que uno quiere un descanso, pero no tiene. Imagínate con la cantidad que ellas tuvieron. Uno dice, ¿cómo hicieron? O sea, eso de verdad, como dices, son heroínas. Heroínas totales, porque además tu mamá era una mujer profesional. Claro. Que trabajaba, a mi mamá también. Y uno no les da el crédito suficiente nunca, ¿no? Uno no les da el crédito suficiente. O sea, yo creo que en general la sociedad no les da el crédito suficiente, ¿no? Cuando dicen, es ama de casa, no, pues qué fácil, ¿no? Mi mamá que lo hizo sola. O sea, éramos dos, pero mi mamá lo hizo sola. Sí, súper duro. Y, o sea, mi mamá, eso no era que sacaba la pizza congelada en la No, nevera. Además, o sea, mi encima. mamá cocinaba desayuno, Sí. almuerzo, cena, todo, y uno dice... Sí, encima de eso, cocinar y, o sea, hacerse cargo de todo. trabajar. Y trabajar, eso es durísimo, sí. Yo creo Es que... verdad, y además que, digamos, vienen otros retos, como ya decía, y es como, digamos, mi hija ya tiene 7 años. Entonces, como que durante el podcast, como hemos contado, digamos, diferentes etapas, porque ya fue como el primer año que fue eso, así como, Dios mío, no se me puede morir este ser, ¿qué voy a hacer? Uy, a mí Además, también esa me es daba otra. angustia. Eso a mí Además, sí me eso producía es angustia. otra cosa que uno siempre está pensando, ¿no? Que ojalá que no le vaya a pasar nada. Oye, a mí eso que me no sé producía una qué. angustia terrible, terrible. Sí, yo creo que eso es algo común cuando tienen bebés, ¿no? Que uno está súper pendiente de que no les vaya a pasar nada, de que estén respirando bien, de que estén durmiendo bien, de todo eso es... En alerta total. No, a mí eso, desde el angustiante. embarazo me producía pánico, o sea, desde producía pánico. No, eso sí. Porque son tan pequeños, tan frágiles que uno dice cualquier cosa que les pase es... O sea, Sí, de ir a ver si está respirando en la cunita. Sí, exacto. Yo por la noche iba y me acercaba y de pronto lo movía para asegurarme que Sí, estuviera yo también. Yo una vez respirando bien. moví, se puso furioso. Sí. Lo moví muy duro. Sí, pero entonces vienen otras etapas porque ya cuando empiezan a ser conscientes y ya menos dependientes de nosotras, también empieza como uno a hacerse esos cuestionamientos como, ok, ¿y cómo va a ser este ser que vino a hacer este mundo? Cuando ya empiezas a escuchar como o sea, las cosas que ellos piensan, cuando ya se empiezan a comunicar, o sea, todo es un mundo y es también como esa responsabilidad de cada cosa que tú haces, te empiezas a dar cuenta de lo importante que es para ellos, ¿no? Créeme, Tú le ahora puedes decir a un que ya niño están y grandes, a un hijo, también. lo que sea, pero ellos están viéndote todo el tiempo y eso que ven es lo que realmente les enseña. Claro. Y eso uno no lo entiende hasta que es mamá, porque uno piensa que es como, no, yo le voy a decir que sea así, que haga esto, que no haga esto. Y al final es como, no, ellos van a hacer lo que ven que tú haces. Exacto, tal cual. Y empiezan a copiarlo desde muy bebés. Entonces también es como, wow, es de verdad, es como que un cambio que uno tiene que hacer en el cerebro Sí. de la responsabilidad que uno tiene. No, uno tiene Más una allá, responsabilidad enorme. Ya uno ya dijo, listo, ya sobrevivió, ya sé que lo puedo tener vivo. Ahora viene otra etapa. Que sea una Pero persona bueno, de bien, que sea una persona... Pero y ya cuando son adultos, que uno también tiene que aceptar que ellos, o sea, uno les dio hasta donde uno pudo y ellos agarran su camino. También Y uno eso es tiene que verdad. aceptar que ese es el camino que ellos deciden tomar. Y lo que piensa se va volviendo muy interesante. Yo siento que cada etapa es como una revelación porque los seres humanos somos unas cajitas de música. Uno se va revelando con el tiempo, y como mamá, la verdad, para mí ha sido tan emocionante y he aprendido. Yo siento que los hijos son los más grandes maestros que uno tiene de lo que viene. O sea, como que los papás son los maestros de lo que uno tiene atrás, como el ancestro, y los hijos son los maestros de lo que viene para adelante, como otras maneras de entender el mundo. Sí. Y es realmente, o sea, una experiencia... Así es. Wow. Es un aprendizaje constante. Pues, Malquis, creo que podemos
abrir el espacio a los que tengan preguntas, Sí, claro. que nos quieran escribir, que nos quieran o sea, En lo que preguntar más. pueda ayudar, con mucho gusto, porque, o sea, es un proceso que, como he dicho, yo creo que no mucha gente conoce, pero que es una buena opción también, ¿no? Creo que sí, que es muy valioso para las personas que tengan tantas dudas Claro. sobre esta manera también de maternar, de llegar a la maternidad. Se puede llegar desde muchas maneras, pero pues solamente conocemos la que nos ha contado desde pequeños. Así es. Entonces sí es muy bueno que las personas que están escuchando vean esta nueva opción. Realmente en Colombia de pronto no hay mucha información porque no es algo como que sea muy viejo, realmente es un tema muy reciente que Así. se ha empezado a... Y eso que en Colombia también existe, ¿no? Porque yo averigüé también, o sea, yo averigüé en distintas partes, pero en Colombia el problema es la parte legal, ¿no? Porque no apareces tú necesariamente como la mamá biológica, sino tienes que hacer como una especie de adopción. Y entonces, por ese lado, me parecía un poquito más complicado. Entonces... ¿Y en América Latina miraste en otros países? miré en México es parecido a Colombia. O sea, en Latinoamérica creo que Colombia y México son como los sitios donde más existe. Y luego ahí en Europa está Georgia, está Ucrania, en Polonia hay algo y ahorita creo que están Armenia, está haciendo más. Y en India también hay bastante. Wow. Sí, porque yo hice mi investigación. Muy juiciosa. Sí, Muy entonces, por eso digo yo, o sea, me pareció que como el país donde de pronto es un poco más fácil el proceso era o en Ucrania o en Georgia. Y, o sea, por cuestiones de logística, no de logística, pero como del proceso, nos fuimos por Georgia. Y bueno, siempre hubo, o sea, la comunicación a veces por el idioma yo creo que un poco... Difícil. Es un poquito difícil, pero en general creo que... ¿Y en el hospital cómo hacían? ¿Ellos En el hablaban hospital Google Translate. inglés? Oh my goodness, qué estrés. No sé si yo hubiera sido... Pero sabes que, en general, sobre todo las enfermeras, muy amables y hacían lo posible por tratar de comunicarse contigo como fuera posible. La doctora, la pediatra, ella sí hablaba un poco de inglés, entonces era más fácil con ella comunicarse, pero con las enfermeras que eran las que estaban la mayor parte del tiempo ahí, sí tocaba como con Google Translate. Pero he de decir que cuando yo me enteré, cuando me dieron la noticia, cuando me hicieron parte aquí de la gran noticia, ahí empezó el proceso de salir de Georgia con los documentos de la embajada americana. Y ese proceso fue otro proceso porque, o sea, hubo como un problema con uno de los papeles de los documentos, que la agencia se equivocó, no sé exactamente qué era, y se nos demoró un poco el proceso, como 2 semanas más de lo que se demora normal. Y obviamente yo ya me estaba enloqueciendo, ¿no? Imagínate yo casi 2 meses en un país que no es el mío, sin el idioma. Obviamente uno tiene que trabajar, ¿no? Porque 2 meses sin trabajar es cosa seria. Entonces yo ya me estaba pues enloqueciendo. Entonces yo al final le dije a mi esposo, yo tengo que regresar, porque yo igual llevaba más tiempo que él ahí. Entonces yo le dije, yo tengo que regresar. Tú te regresas con el bebé. Solo. O sea, tú te regresaste para Miami y Drew se quedó allá con... Y él entendió, o sea, él en realidad dijo, ok, pero claro que me moría el susto, ¿no? Pero él dijo, sí, bueno, es mejor que tú vayas adelante y sigas trabajando y después llego yo. Pero afortunadamente fueron solo pocos días porque, o sea, eso sí, nosotros íbamos todos los días allá a la embajada. No a la embajada, pero a donde hacen el certificado de nacimiento. Era como no sé. Como la notaría, como no sé, como la registraduría. La registraduría. Entonces al edificio, y o sea, ya nos conocían, yo creo que los teníamos mareados. Todos los días digamos que si ya llegó el papel, que no, que la agencia no lo ha mandado y no sé qué, entonces que lo mandaron por correo. Y nosotros, pero por correo,
pero ¿cuánto tiempo por correo se demora? No, que 3 días hábiles, que 3 días, íbamos todos los días, no ha llegado, como se demoró como 5 días o una semana en llegar ese papel, y después dijeron, no, entonces hay que mandarlo de regreso por correo. Yo dije, no, o sea, yo no me voy a quedar aquí a esperar que regrese por correo, pero afortunadamente lo llevaron en persona, entonces solo se demoró Drew, mi esposo, como 4 días más, y se regresó solo, que eso sí, muy valiente de él, se regresó solo con el bebé. O sea, un viaje de 20 y pico de horas. Con un recién nacido. Con un recién nacido que tenía que hacer escala y en el otro aeropuerto como otras 4 horas. O sea, bastante valiente, pero o sea, la verdad, muy bien. Y él dijo que en las aerolíneas lo trataron muy bien y que las azafatas súper amables, que cualquier cosa que necesitaba. Entonces, estuvo bien, pero igual me imagino que un poco de susto da, ¿no? Con un recién nacido viajar. Yo sí No, creo. qué susto. O sea, Sí. yo no lo hubiera logrado, qué susto. No, y bueno, y él es bastante como... Él convence bastante, ¿no? Es un buen conversador. Es un buen conversador, entonces... Carismático. Entonces, sí, y también en la embajada de Estados Unidos, porque nos habían dicho que eso se demoraba y que no te lo entregaba y no sé qué. Y él dijo, no, a mí me entregan ese pasaporte hoy, porque yo me tengo que ir hoy. Entonces, o sea, dijo, yo no me importa, yo me quedo aquí hasta que cierren, pero a mí me entregan el pasaporte. Y se lo entregaron, ¿no? Porque él dijo, yo ya no puedo estar más acá, ¿no? Eso que ya llevamos aquí mucho tiempo. Y se lo entregaron y esa misma noche se fue. Apenas le entregaron el pasaporte, Wow. esa noche se fue se vino ya para Miami. Pero sí Bueno. fue todo un proceso al final, después de que, o sea, un poquito más largo de lo que estábamos esperando quedarnos allá, ¿no? Bueno, y pues aquí estamos, no sé si nuestra está aquí, sorpresa- ya llega. ¡Ay! Voy por Dijo la que está sorpresa. acá. Otra vez, mientras regresa, Fran, me surgió una dudita. Sí. Cuando tú estabas en el hospital, Ajá. ahí igual no tuviste tampoco ningún contacto con No. no. Ella, creo que yo cuando llegué ella ya no estaba y si estaba, de pronto estaba como en otra área del hospital. Y al bebé lo transfirieron de donde nació como a un hospital pediátrico, ¿no? Entonces lo transfirieron allá y entonces por eso yo creo que no la vi ni nunca tuve ningún contacto. Ella durante el embarazo, como unas semanas antes de que diera luz, nos dijeron que había perdido un poco de líquido amniótico, ¿no? Entonces, que iba a descansar, que se iba a reposar y que no sé qué, pero ya después entonces creo que no pudo más y fue cuando nació Riv, que Riv Aquí está la sorpresa. Riv es del nombre de mi mamá, porque mi mamá se llamaba Rebeca, pero en hebreo es Rivka, entonces él se llama Riv y Moisés por mi abuelo, o sea, él es Riv Moisés. Sí. Ahí está que habla. Ahí vaya donde la mamá, vamos a donde la mamá. Eso, y aquí nos podemos despedir. Uy, este bebé ahora sí está pesado. Ese bebé sí está pesado. Está grandote. Está grandote. ¡Hola! Te mira. Sí, preciosura. Bueno, entonces ya aquí con la sorpresa, Riv es una belleza de bebé, es un gordito delicioso que se ríe y unos ojos grandes, azules, ¿cierto? Y bueno, este es nuestro episodio de Mujeres al Desnudo de esta semana. ¡Uy, qué emoción! ¡Sí, Riv! Está feliz. Bueno, Mujeres al Desnudo somos François Nieto Font Catalina Alvarado. y nuestra invitada de hoy es Malca Espinel. y Riv. Moshe. Musé. Música original, Patrick Kirst. Música de cabezote, Fit the Sound. Nuestro ingeniero de hoy es Andy Verona. Nuestra super asistente de marketing es Sara Flores. Y nuestra ingeniera de postproducción es Adriana Moreno. Síganos en todas las plataformas, ¿cierto, Riv? Y cualquier pregunta,
comentario que tengan, por favor, mándenoslos. Bueno, chao, Cata. Chao. Chao, chao, chao. Un gusto. Chao, chao.